Espere, profe, que le voy a preguntar. Espere, ¿qué? Que no te escucho. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Ahora sí. Siempre tuve la presión levemente baja. Ujú. Mi presión normal es 10,6, 9,5. Siempre me dijeron que la presión baja, que se Sí. dijo que no era baja o alta, que es normal todo eso. Siempre al borde del desmayo. Bueno, ahí hay que, lo que hay que hacer es tener precauciones. Lo que hay que hacer es tener precauciones. Perdón, Inés, cerrá el audio porque si no se Inés, escucha lo que yo cerrar el digo audio también. porque si... Ah, bueno. Básicamente, cuando la presión está demasiado baja, sí ocurre eso, por lo que decía antes, con respecto a que no llega el agua al tanque. Pero básicamente, cuando la presión así está siempre baja, hay que tratar de moverse, digamos, no moverse, tratar de levantarse con respecto a despacio, tratar de hacer las cosas con suavidad, no tener demasiados movimientos bruscos, sobre todo al pararse, porque ya, o sea, vuelvo a repetir, la presión baja no tiene la gravedad, no tiene ni siquiera repercusión patológica, digamos, como la presión alta, no va a dañar nada. ¿Qué es lo que ocurre? Sí puede pasar que uno se desmaya y se golpea. Esos golpes pueden a veces ser realmente, o sea, pueden lesionar. O sea, si vos te parás, te caes, te golpeas la cabeza, dependiendo del golpe de la cabeza también, ahí es donde está el problema, básicamente. Marianela, me recuerda, perdón, Inés, ¿quedó claro? Supongo que sí. Bueno, Marianela me recuerda la pregunta de Priscila que había preguntado por el agua con sal y azúcar. Bien, vamos a ver una cosa que esto también vale la pena aclararlo porque es muy interesante. Gracias, Inés, ahí vi tu dedito. Agua, sal, azúcar. Eso es como una especie de las sales de rehidratación oral. Las sales de rehidratación oral se utilizan cuando hay una deshidratación, vómitos, diarrea. Cuando hay deshidratación, suele bajar la presión. Recuerden que cuando, o sea, lo que hablábamos ayer del aumento o la disminución de volumen, si el aumento de volumen me provocaba hipertensión, la disminución del volumen puede disminuir la presión. En esta situación de vómitos importantes, de diarrea, donde se pierde mucho líquido, puede haber en forma secundaria una deshidratación. Por eso la persona se puede sentir así y se usa este famoso suerito de agua, sal y azúcar. Pero, siempre, cuando una persona tiene así como esos desvanecimientos y no tiene, o sea, no es que estuvo medio deshidratado, medio que estuvo con vómitos, con diarrea, que fue eso lo que lo llevó a que precisamente le baje un poco la presión, lo ideal siempre es algo salado. Recuerden que la sal, el cloruro de sodio, es lo primero que se le prohíbe a la persona que es hipertensa. Entonces,
lo contrario, lo hipotenso, lo solucionamos con sal. Acá Marcelo pone café. También, el café ya sabemos que aumenta la presión. Entonces, ¿por qué no café? ¿Y por qué digo salado y no digo dulce? ¿Y por qué no el salado dulce? Primero que el suerito ese es, con sal y azúcar es horrible. Un cafecito, si me bajó la presión, alguna papa frita, si me bajó la presión, siempre obviamente es mejor. Y quiero hacer otra aclaración que también es muy interesante, porque las personas diabéticas que usamos insulina, el efecto adverso más frecuente de la insulina es la hipoglicemia. Cuando la glicemia baja mucho, y los síntomas son muy, pero muy similares a la hipotensión. Les diría que son prácticamente iguales. Taquicardia, visión borrosa, sudoración fría. Lo mismo que contaba a Marianela que le había pasado, bueno, son exactamente igual. No, Ingrid, Stephanie, leí tu segundo nombre, Stephanie Ingrid. No tiene nada que ver la diabetes con la hipertensión. Son cosas totalmente diferentes. Bien, entonces, el problema, a Marcelo le agarró frío, entonces el problema ahí en la hipotensión, perdón, en la hipoglicemia, ahí se soluciona precisamente con algo dulce. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me encuentro con alguien por la calle que está haciendo... Yo no sé si esa persona tiene una hipoglicemia o tiene una hipotensión. ¿Qué hago? Y bueno, y por la duda le doy de los dos. Básicamente. Bien. Déjenme leer lo que pone acá el chat. Marcelo cuenta, de hecho mi viejo se desvaneció acá en casa hace un par de meses, llamamos a la ambulancia y yo le tomé la presión y tenía 70 de sistólica. Después de verlo cuando se sintió mejor, el médico dijo que se tome un café. Claro, el café porque precisamente aumenta la presión. Y 70 de sistólica es baja. Un vasito de vino, dice mi papá, o es chamullo, de que, para darle al chupi de vez en cuando. Está buena esa, un vasito de vino también, también te aumenta la presión. Pero bueno, es preferible un café, dependiendo de la hora también, Si son las 9 de la noche, un vasito de vino no viene mal. Porque recuerden que el vino también, el vino tinto, es cardioprotector. Un vaso, un vaso en las mujeres y 2 vasos en los varones. Pero bien. Bien, quedó aclarado esto de lo dulce, lo salado, ¿por qué el suerito ese? Yo prefiero que no, porque es horrible. ¿Quedó clarito? Bien. Bueno, Lucía, ¿dónde andás, Lucía? Contanos lo que ibas a contar. Profe, era una situación similar a la que le pasó a Marianela, me pasó hace varios años y, bueno, voy a tomarle la presión a un señor gordito que estaba súper colorado, le tomo la presión y me da, claro, yo más o menos subo hasta 200, 210 y ya empecé a escuchar pulso. Entonces, bueno, vuelvo ahí, me había dado 240, no me lo olvido más, o sea, histórica 240. Y la diastólica no me acuerdo, porque la verdad es que cuando escuché eso ya... Sí, ya se te nubla todo. Sí, creo que era más de 130 seguro. Bueno, le vuelvo bajo, no le digo nada, pero yo soy muy expresiva, mi cara se dio cuenta. Vuelvo a tomar, me dice, ¿por qué me vuelves a tomar si ya me tomaste? Le digo, no, disculpe señor, no escuché a Ale. Vuelvo a tomarle, me vuelve a dar lo mismo, si más se reescuchaba,
creo que hasta si me sacaba se escuchaba porque, bueno, agarro, lo dejo, le pregunto si estaba tomando algún tipo de medicación, si estaba medicado por el médico, no, yo no tomo nada. Le digo, bueno, guárdeme un minutito, que ya vuelvo, no, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? No, guárdeme que ya vuelvo. Voy a buscar a la farmacéutica, le comento la situación, viene la farmacéutica, le toma, le da lo mismo, y la farmacéutica empieza a los gritos, todo lo que no dije yo lo dijo ella. Señor, que usted tiene una presión altísima, tiene que ir al médico urgente, llamemos a un familiar. Cuando le vuelve a preguntar también a la farmacéutica, ¿está tomando medicación por la hipertensión? No, yo no tomo. ¿Cuánto tengo? Le dice 240, ta. Agarra, saca del bolsito que tenía ¿cómo se llama? Una navajita, y se corta atrás del tobillo. Dice, yo no tomo medicación, yo cada vez que tengo un problema me corto una arteria. Y ahí va la pregunta. Bueno, se desangró, impresionante, como un globo. Llamamos a la ambulancia, se lo llevaron, habrán llamado a los familiares en el medio, no me acuerdo porque la farmacia estaba llena. Ahora, no es el primer caso que veo de personas que se cortan, ¿no? Ese fue un caso directo, pero he escuchado otros casos también de que se cortan las personas para sangrar. O, por ejemplo, el típico sangrado de nariz, ¿no? Exactamente. A eso, Y eso ahí, es lo que iba a acotar después. La claro, realidad es que es provocar una sangría. Con esa hemorragia, obviamente, lográs que disminuya el volumen. Y si disminuís el volumen, obviamente, si habíamos dicho que la presión arterial se producía por aumento del volumen, al disminuir el volumen, en este caso por esta hemorragia, la presión disminuye. ¿Mm? Y con el sangrado de nariz pasa exactamente lo mismo. La nariz empieza a sangrar porque es un lugar donde hay toda una serie de venitas y arterias y cosas que son están en forma muy superficial, tienen poca contención, explotan y empieza a sangrar, y eso también, esa hemorragia también provoca una disminución de volumen y en forma secundaria una disminución de la presión arterial. Y esto me lleva a otro tema que también es importante. ¿Cuál es ese tema importante? Es la adhesión al tratamiento. La adhesión al tratamiento y los motivos de abandono de tratamiento, que suelen ser muy frecuentes. El más frecuente de todos es abandonar el tratamiento porque los últimos controles que me hice me daban bien. Tengo la presión divina. Ya me curé, no necesito tomar más medicamentos. Error. La presión está bien gracias a los medicamentos que se toman. La presión está bien gracias a los medicamentos que se toman. Primer motivo de abandono de tratamiento. Segundo, yo no voy a depender de esta porquería de por vida. Tercero, costo. Si bien hay medicamentos para la hipertensión que son económicos, hay otros que son extremadamente caros. Y no todas las obras sociales los cubren. O mejor dicho, no, o sea, si tenés obra social, teóricamente deberían cubrirlos, no todos con porcentajes interesantes, pero, y la gente que no tiene obra social, obviamente, un enalapril, que el blister de 10 comprimidos está a 90 pesos, está bien, pero hay fármacos antihipertensivos que son muchísimo más caros. Y estoy hablando de un genérico, cuando ya tienen una marca ya son más caros. 90 pesos hoy por hoy no es una cosa cara, pero hay gente que no lo puede pagar también. Después también está lo que hablábamos ayer con el tema de la impotencia.
muchos de este tipo de fármacos provocan impotencia. Chau, olvídate. Ese es uno de los, también de los fracasos en el tratamiento, porque obviamente no los quieren tomar. Marcelo acá dice que hay unas gotitas que tienen fenilefrina y cafeína, pero eso es para la hipotensión. Bien. Con respecto a esto, a la hipotensión, a qué hacer cuando la presión está demasiado alta, ¿quedó claro toda esta historieta? Sí, profe. Genial. Bueno. Profe, Sí, yo tengo una pregunta. Sí, dale. ¿La hipertensión se clasifica, digamos, en niveles? Sí. ¿Tiene alguna clasificación? Sí, mira, ahora lo vamos a ver. Espera. Espera que lo encuentre, lo tenía por acá. Primero y principal, si nosotros vamos a hablar de hipertensión, la primera clasificación que vamos a hacer, si es primaria o secundaria. Primaria es porque el problema está ahí en los vasos sanguíneos. Cuando hablábamos ayer de la disminución del calibre de los vasos o del aumento de volumen. Secundaria, podemos decir que es por otra causa. Cuando esa hipertensión es secundaria, ahí sí yo puedo hacer puedo decir que eliminando esa causa que me provoca la hipertensión, puedo decir que esa hipertensión se curó. Eso sería una primera clasificación. Una primera clasificación desde el punto de vista fisiopatológico, que fue lo que produjo esa hipertensión. Un ejemplo, por ejemplo, de hipertensión secundaria es el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que se produce en la glándula suprarrenal y que su expresión clínica es el aumento de la producción de adrenalina. Este aumento de adrenalina exagerado me aumenta de forma exagerada la frecuencia cardíaca y eso me va a producir una hipertensión secundaria, pero precisamente por aumento de la frecuencia cardíaca. Esto es un ejemplo. Después también hay fármacos que me aumentan la presión arterial. El clásico ejemplo era los corticoides. Eso es lo que yo denomino, yo no, Verónica Forno denomina, lo que la Sociedad Cardiológica Mundial denomina una hipertensión secundaria, que hay una causa que puede ser sacada, puede ser curada, y esa hipertensión desaparece. En cambio, la hipertensión primaria, que también se la denomina esencial, no, esa no, porque la fisiopatología, el por qué se produce, está precisamente en el calibre de los vasos, en el aumento del volumen, que son cosas que las tengo que manejar desde otro punto de vista. Ahora, si nosotros clasificamos la hipertensión de acuerdo a los valores, está este cuadrito de acá, que está, ya te digo bien en qué página, en la 247, en la 247 que te habla de categorías. Cuando la presión óptima es menos de 120 y menos de 80, normal entre 130 y menos de 85, normal alta entre 139 y 140, y ya después cuando superamos el valor de normal alta, que está ahí en el límite, ya ahí empezamos a hablar de hipertensión. Hasta 139, 89 hablamos de presión normal alta. Y a partir de 140 y 90, hablamos de hipertensión. Que obviamente dependiendo de los valores
de presión arterial sistólica y presión arterial diastólica, vamos a hablar si es discreta, si es moderada, si es severa o si es muy severa, ¿no? Dependiendo precisamente de estos valores. Esa es la clasificación. Después, ¿qué es esto? Esperen. Bueno, acá prácticamente les habla de lo mismo. Acá les habla también de lo que es la hipertensión arterial esencial primaria idiopática, que es la más frecuente, la secundaria, que es lo que hablábamos recién, y también podemos hablar de lo que es, o sea, con respecto a la fisiopatología de la hipertensión maligna, que está marcado por una diastólica mayor a 120, pero con sintomatología, con sintomatología de daño en órgano blanco. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de sintomatología de daño de órgano blanco? Bueno, acá vamos a hablar un poquitito de la sintomatología, quizás de la hipertensión. La hipertensión lamentablemente, es una enfermedad silenciosa. ¿Qué quiere decir esto de silenciosa? Es que no da síntomas. Ustedes se van a encontrar con muchísima gente que les dice, sí, me duele la cabeza, seguro tengo hipertensión. La mayoría de las veces, la hipertensión no da síntomas hasta que daña algún órgano. Cuando daña algún órgano, recién ahí empieza a aparecer los síntomas. Los síntomas pueden ser variables. Los órganos que más frecuentemente ataca la hipertensión es ojo, riñón, corazón. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? En la hipertensión maligna, fíjate que una diastólica superior a 120, cuando habíamos dicho que lo normal era hasta 85, obviamente la sistólica va a estar muy por encima, y con sintomatología variable, o sea que puede presentar sintomatología dependiendo precisamente el lugar que haya atacado en forma más severa. Por lo general son síntomas neurológicos, lo que preguntaba, no me acuerdo quién era antes, esto de por qué se producía la parálisis, una parálisis ya sea en la boca o en el brazo, en una pierna, porque obviamente ahí hubo algo, el papiledema, que es una cosa que se produce, un edema que se produce en la papila, es una partecita del ojo, pero básicamente esa sería una clasificación de hipertensión. O sea, profe, que la hipertensión de la clasificación primaria puede ser que dice por una causa desconocida, también puede darse por los malos hábitos que uno tiene, que puede desencadenar una hipertensión. Sí, o obviamente. sea, que el culpable seas vos del tipo de vida que llevas y que también pueda ser algo que pasa por dentro tuyo, ¿no? En tu cuerpo. Obvio. Siempre, la hipertensión es algo que siempre va a estar relacionado con los factores de riesgo. Esos primeros factores, lo primero que vimos cuando empezamos con cardiovascular, obviamente la hipertensión está muy relacionada, porque, o sea, cuando hablamos de los factores de riesgo, hablábamos para todo lo que es cardiovascular. Factores de riesgo modificables, no modificables, todas esas cosas obviamente están relacionadas. Pero lamentablemente, independientemente de que uno tenga una vida súper recontrasana, que no tenga ningún tipo de exceso, que no fume, que no consuma grasas, que no consuma nada, el proceso de envejecimiento de los vasos sanguíneos siempre va a llevar a una disminución del calibre de los vasos. El cuerpo, obviamente, si nos estamos quedando sin tiempo, no llegamos a ver sistema renina, angiotensina, aldosterona, zafaron,
Entonces, obviamente, el proceso normal de envejecimiento de un vaso sanguíneo va a terminar llevando a una hipertensión. Quizás no sea una hipertensión grave, pero una hipertensión leve a moderada siempre. Siempre va a haber este tipo de problemas con el envejecimiento. Si al envejecimiento uno le suma malos hábitos, si uno le suma estados de estrés permanente, obviamente, va a ser, puede aparecer mucho antes un problema de hipertensión. Lo que pasa es que también hay una realidad en la sociedad en la cual vivimos, una sociedad competitiva, una sociedad que si no tenés todas las cosas que tienen los demás, te lleva a frustraciones, esas frustraciones llevan al aumento del estrés, y llevan, o sea, el consumo de grasas, de sustancias, de cualquier tipo de sustancias, sean legales o ilegales, todo va deteriorando. Y obviamente va a ser mucho más precoz, digamos, la aparición de hipertensión. ¿Quedó un poco más claro, Steffi? Sí, gracias, profe. Bien. Seba pregunta si 110 y menos de 80 pasa a ser presión baja. No, no es una hipotensión marcada, pero sí, está bien. Bien, nos quedan 8 minutos. Les quiero compartir esto, que es el dibujito que mandó ayer Marcelo, que era la regulación de la presión arterial por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mírenlo bien este dibujito porque realmente es muy interesante y hace algo que es lo que es la base, digamos, para comprender un poco la medicación que se utiliza para la hipertensión. Nosotros habíamos visto que uno de los fármacos que se utilizaba eran los diuréticos. En esto, acá no actúan los diuréticos. Después cuando veamos específicamente la hipertensión, los fármacos, vamos a ir viendo puntualmente cada uno. Pero a mí lo que me interesaba era esto. En el riñón hay una serie de células que se denominan yuxtaglomerulares. Esas células yuxtaglomerulares lo que hacen es estar permanentemente sensando, son sensores que miden la cantidad de sodio que permanentemente está circulando por la sangre. Cuando esa cantidad de sal disminuye, se empieza a segregar una sustancia que se denomina renina. Esa sustancia, que se denomina renina, se transforma en angiotensina 1, gracias a una enzima que acelera el proceso, que se llama enzima convertidora de angiotensina. Esta angiotensina 1, vamos a empezar del principio. Esta sustancia me transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 se transforma en aldosterona. Después vamos a ver bien todos los pasos. Esta aldosterona lo que hace es... Quiere dormir, Seba, llévalo a dormir. Quiere mirar la clase, por eso. Perfecto, que mire. Sí, Bien. y me activa la cámara y es como que se me pierde la señal, por eso no pongo la cámara. Bueno, la realidad es que nos quedan 5 minutos y ya me metí en un brete porque realmente explicar todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona nos va a llevar un poquitito más
de 5 minutos. Así que nos vino bárbaro que viniera la niña, ¿no, Seba? Sí. De Seba para que nos cortara. Así que agradezcanle. Nos salvó, Sí, a esta bella criatura. Salvó la campana. Exactamente. Gracias. De esto que es bastante intrincado. Así que la semana que viene, sí lo vamos a ver, lo vamos a arrancar desde el principio, cuando arranquemos con sí, exactamente, arrancar con lo que hace la angiotensina y listo, Marce, es verdad. O qué es lo que hace la aldosterona y nos va a simplificar, empezar de atrás para adelante, sería lo más lógico, pero bueno. Entonces, Sí, agradezcanle a esta bella criatura. Perdón, Marce, ¿qué decías? No, que lo que digo es que el esquema ese que eligió usted, yo mandé 2, hay uno que tiene completito todas las flechitas, dice angiotensina 2 y sale una flecha, hace esto y esto. Y este es como más breve y conciso, tipo las 2 acciones más importantes. Exactamente. Está bueno. Exactamente. Yo en realidad elegí esa porque se estaba descargando ¿cómo se llama? El video, y tenía miedo que con mi computadora que anda a pedal, si activaba el WhatsApp para descargar la imagen, se me cortara la descarga, entonces agarré la primera que vi y la descargué. Pero bueno. Bueno, gente bella, cortamos acá. Traten de ver esas imágenes que mandó Marce, que realmente están las dos muy buenas. Y nos vemos el martes. Recuerden el examen de anato, que van a estar, van a ser 10 preguntas en base al cuestionario que les mandé. Y el jueves arrancamos con esto del sistema renina-angiotensina aldosterona. Bueno, buen fin de semana, gente bella. Después Bueno, profe. Buen fin de, profe. Buen fin de. Chao, nos vemos. Buen fin de. Chao.